Silvia Rodríguez ya está conectada desde esa hermosa terraza del Museo Amparo. Querida Silvia, buenos días. Hola Ricardo, buenos días. Muy contenta, como todos los viernes, de estar aquí en el De Eso Se Trata y compartir las novedades que tenemos en el Museo Amparo. Y fíjate que hoy te queremos compartir justamente que, como tú sabes, el Museo Amparo cuenta con tres colecciones, que son la colección de arte prehispánico que se exhibe en la exposición El México Antiguo, la colección de arte virreinal y del siglo XIX que se exhibe en lo que fue la Casa del siglo XIX, y tenemos también nuestra colección de arte contemporáneo, una colección que se ha fortalecido sobre todo en los últimos 10 años con obras de artistas mexicanos principalmente, pero que también tiene obras de artistas latinoamericanos. Y justamente esta colección de arte contemporáneo, Ricardo, es la exposición que está en constante rotación, porque tenemos más de 700 obras, de las cuales se van presentando en diferentes exposiciones. Y justamente ayer iniciamos la presentación de una nueva exposición con obras de la colección de arte contemporáneo. Invitamos a Cristian Gómez a que hiciera una nueva curaduría y se está presentando esta exposición que se llama El Hilo Conductor, Historias en la colección de arte contemporáneo, y justamente está en esta ocasión conectado también para que hagamos un recorrido juntos con esta nueva propuesta que nos permite conocer nuevas obras, redescubrir algunas que ya se han presentado, ya sea en El Tiempo en las Cosas o bien en alguna exposición temporal. Y bueno, invitarlos a que aprovechen este fin de semana y vengan a visitar estas salas que se están abriendo nuevamente para mostrar la colección de arte contemporáneo. Maravilloso. Cristian Gómez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Ricardo, hola Silvia, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias por estar Muchas aquí esta gracias. mañana. Y bueno, pues a ver, cuéntanos, tenemos la posibilidad de estar con el curador y viendo la obra en televisión abierta, entonces, pues para que nos des una especie de paseo por esta exposición, Cristian. Muchísimas gracias. Para decir como en principio, ay, perdones, tengo la garganta un poco rasposa por el aire acondicionado, pero quiero como empezar agradeciendo también a Silvia y al museo, al director Ramiro Martínez, porque esta invitación fue muy especial, pero no empezó en estos meses, ¿no? Justamente, como dice Silvia, el museo tiene una colección estupenda que sea, como dice Silvia, se ha fortalecido y que algo que me parece a mí como muy destacado del trabajo que se hace en el Museo Amparo es que la colección se ha estudiado sistemáticamente, ¿no? Y como ustedes saben y se ha compartido en este programa, hay muchos estudios y materiales para conocer las obras que están integrando la colección, y yo me siento muy agradecido de haber podido participar en el proceso de estudio de la colección contemporánea, así como también en el proceso de la línea del tiempo, de las salas contemporáneas, del que también hemos podido hablar en este espacio. Entonces, el trabajo para esta exposición fue fue delicioso en ese sentido, ¿no? O sea, como que conocía en cierto sentido muchas de las obras de la colección, había podido escribir sobre ellas, hablar sobre algunas, y justo lo que yo pensaba era como, ¿cómo no imponer un tema, no establecer una línea, digamos, como desde mi perspectiva únicamente, sino cómo trabajar con elementos que ya están en las obras, ¿no? Entonces, algo que me parecía muy interesante es que muchos de los proyectos y piezas que están en la colección, en el museo, que además es un museo que justo como dice Silvia, tiene colecciones de tres épocas que han conformado a este país, pero a la vez creo que es un museo muy particular en ese sentido de ampliar un periodo tan amplio de la historia de México, ¿no? Entonces, me parecía como muy importante pensar en eso, y a la vez me di cuenta que en los proyectos contemporáneos hay muchos que se están ocupando de cuestiones que tienen que ver con la historia de distintas maneras, ¿no? Entonces lo que yo hice fue pensar en una exposición que estuviera en dos partes, ¿no? Primero en una imagen, y aquí vemos como esta obra de Sheila Hicks, que justo a lo mejor hace muy evidente esta relación, que justo yo pensaba en una imagen, ¿no? La del hilo conductor, que es una que se piensa mucho en los procesos de escritura
en las carreras o en los talleres de escritura de ficción, pero también en el periodismo, pero también en la práctica de la escritura de la historia, en fin, en las diferentes prácticas que permiten articular escrituras, se piensa mucho en cuál es el hilo que nos permite ir articulando las partes de un texto, ¿no? Y esos textos pueden ser justamente desde la ficción, pero también de la historia, digamos, de los hechos reales o verificables, pero también hay muchos relatos que socialmente permanecen en el intermedio, ¿no? También tenemos como muchas historias que nos tienen en tensión en términos sociales, por ejemplo, con cómo nos contamos o cómo se nos cuenta un episodio, y justo yo quería como poner sobre la mesa este problema que está en muchas prácticas, disciplinas como digamos universitarias, pero también en el ámbito de lo social, en las noticias, en cómo nos acordamos de nuestras propias vidas. Entonces justo este acto como de narrar o de contar es algo a lo que yo quería apelar porque es algo que invariablemente conocemos todas y todos, ¿no? Como justo estamos en contacto con estas historias verídicas y de ficción, y estamos como todo el tiempo conociendo de qué manera se nos cuenta algo o nosotros contamos algo, ¿no? Entonces, justamente en esta primera sala, la exposición se divide en dos partes, una que se llama justamente narrativas en tensión, que busca ser evidente y reúne proyectos que justamente explican o plantean situaciones en las que tenemos puntos de vista encontrados sobre una misma circunstancia. Eh, y bueno, eso es un poco como justo, aquí estamos viendo esta pieza de Melanie Smith, que es que las tengo como ya tan pensadas, que se llama Irreversible Ilegibilidad, Inestabilidad, ¿no? Y que justamente es un proyecto que se ha presentado ya varias veces en el museo, que estuvo en el tiempo, en las cosas, pero que me parecía que era un punto de partida maravilloso para esta exposición, porque justamente habla de cómo tenemos una relación con historias que vemos como establecidas, ¿no? O sea, como justamente la cuestión de la arqueología, por ejemplo, nos hace pensar en historias como incuestionables, pero justamente hacen evidente que lo que sabemos muy poco, como de ciertos periodos históricos, que la manera en que conocemos ciertos periodos históricos también es a través como de relatos construidos, y que tienen como distintas orientaciones, ¿no? Como justo con intereses de la investigación en una época, de cuestiones que tienen que ver con la política, con una serie de cosas que atraviesan el cómo conocemos. Y la verdad es que este montaje y esta disposición de la pieza ahora, que tiene que ver justo con, me encanta porque aquí, yo no había visto, por ejemplo, esta, que es como una colita de un dinosaurio, ¿no? Y que justo el hecho también de ver varias veces una pieza en distintas exposiciones es muy interesante porque vemos diferentes cosas, ¿no? No solamente en términos, justo para insistir en el tema que estamos planteando, ¿no? Como vemos una pieza distinto, de acuerdo a un enfoque curatorial, pero también cuando está montada de manera distinta y también cuando la vemos en relación con otras obras de arte, y eso me parece a mí como muy, muy emocionante, ¿no? Como en el sentido de que lo que invita a esta exposición es a que nos preguntemos cuáles son esos hilos que narran las historias con las que tenemos relación, ¿no? Entonces es una historia, digamos, como crítica en el sentido de que expone la trama de las cosas. Justamente del lado derecho tenemos la serie de construcción de una imagen de Eduardo Terrazas, que a mí me pareció como fascinante de poner ahí, porque justo lo que plantea esta serie es que una imagen está construida, ¿no? Y que se puede como separar y que puede tener distintos elementos y que además tiene como muchas posibilidades combinatorias, ¿no? Y eso creo que también es una cosa que nos lleva a pensar en cómo se nos cuentan las historias, ¿no? Las historias tienen también muchas posibilidades combinatorias, tienen puntos de vista, tienen voces distintas, tienen lugares de enunciación distintas, y eso me parecía como muy importante a mí, como ponerlo sobre la mesa. A lo mejor si vamos avanzando un poquito del lado derecho, podríamos destacar un par de piezas más adelante. A mí, esta es una pieza de Jorge de la Garza que justamente tiene que ver con habla de una referencia a Walter Benjamin que justamente tiene que ver con los pasajes de la historia, ¿no? Y como justo aquí se ponen en relación
un juego también entre la historia y la ficción que realmente es como muy interesante porque justo nos hace pensar cómo nos relacionamos con distintos objetos, ¿no? Y hay objetos arqueológicos, pero también hay por ahí unas televisiones, entonces como que justo nos hace pensar como no sé, en qué momento empezamos a contarnos algo, ¿no? Podríamos seguir un poquito más adelante. Es que todas, la verdad, las piezas son tan emocionantes, como justo hay este proyecto de Lake Berea que trabajó con las distintas colecciones del Museo Amparo, que hace estas impresiones, ¿no? Como justo de fotográficas de piezas que son como del contexto virreinal, del contexto prehispánico, pero que también es interesante que estas piezas históricas generalmente las vemos en vitrinas contextualizadas, con horizontes temporales, con fechadas específicamente, y aquí aparecen en tanto objetos y en tanto imágenes, y las podemos poner en relación como imagen y no necesariamente con ese contexto. Entonces nos invita también como justo a construir otras maneras de relacionarnos con los objetos históricos, ¿no? Por ahí, bueno, ahí se ve esta que es la pieza que da imagen, la de Marcela Armas, Vórtice, da imagen a la exposición, porque creo que es un proyecto muy potente en este sentido. Es una obra del año 2013 que me sorprende ya que rápido ha pasado ese tiempo y que justo se llama vórtice y tiene estos engranajes que se van como, pues que se van moviendo, pero que si uno se acerca y pone atención, se puede dar cuenta que esos engranajes en realidad no son de metal, sino que fueron hechos con páginas de libros de texto, ¿no? Que justo el asunto de los libros de texto en este país por más de medio siglo ha sido justamente una narrativa en tensión, ¿no? O sea, como tiene que ver con la historia del país que se cuenta, con los valores que se inculcan, y justamente ha sido un objeto de múltiples tensiones de narrativas políticas y que tienen que ver con muchas situaciones de poder, con los aprendizajes y con el modelado de los ciudadanos, ¿no? Entonces es una obra que es muy potente, que desde 2013 hasta acá va como revelando y dando también como de sí una potencia que es como muy, muy emocionante. O sea, a la vez como instalación, como objeto es absolutamente fascinante. Silvia, dime cómo vamos de tiempo. Ricardo, tú dinos, Ahí sí. vamos, sí, no, no, y bueno, Ricardo. Ajá. estaba yo muy atento precisamente a esta pieza que tuvimos la oportunidad de ver ya hace algunos años, ¿no? Y Sí, que creo Sí, que sí, cierra bastante bien, bueno, un poco la contextualización de esta exposición, porque sí. bueno, la interacción, la comunicación, ¿no? Las narrativas, la memoria, esos hilos que de pronto se interrumpen, ¿no? En lo que queremos lograr con el otro, pues es parte de lo que está en esta exposición, el hilo conductor que el día de ayer pues inicia. Y bueno, Cristian, un poco para cerrar, ¿cuál Sí. fue tu gran reto como curador de esta exposición? Creo que lo que es muy emocionante de trabajar con colecciones es que muchos de estos proyectos ya fueron parte de otras exposiciones, ya se presentaron en un contexto específico y creo que lo que es muy emocionante, bueno, ahora qué bueno que en la vista me extendí porque siento que uno se podría extender hablando de cada uno de los proyectos y que por eso va a ser tan emocionante que vayan. Pero creo que el reto es como construir una conversación entre Exacto. proyectos que tienen tantas capas y una densidad histórica, pero también desde lo íntimo, que justo toda esta sala es la que me faltó como platicar por extenderme tanto, este, pero justo creo que uno de los retos es eso, ¿no? Como poner a dialogar las obras y no ponerles tanta, digamos, como una mirada desde la visión curatorial, sino dejar que sean las personas que visitan las que puedan establecer estos diálogos con las obras, así como entre ellas están ocurriendo muchas Claro. posibilidades como de diálogo. Ujú. Maravilloso. Cristian, pues te agradecemos mucho esta probada, ¿no? De la sí. exposición. Y gracias, querida Silvia, por estar aquí como cada viernes. Gracias a ti. Muchas gracias y queremos recordarles que mañana sábado es Noche de Museos, Mm, entonces estaremos
con las puertas abiertas de las 10 de la mañana a las 10 de la noche con entrada gratuita. Entonces es una muy buena oportunidad para que vengan y disfruten de esta nueva exposición y también de las otras exposiciones que tenemos ahora, como la de José Agustín Arrieta, la de Jonathan Hernández, una maravillosa exposición de Saudade que está en la planta baja, en las salas de exposiciones de la planta baja, y por supuesto, las salas de arte prehispánico y la colección de arte virreinal. Entonces, los esperamos este fin de semana, Ricardo, sábado, entrada gratuita, domingo, por ser domingo, justamente entrada gratuita, y recordarles que todos los días tenemos entrada gratuita para todos los residentes de Puebla, para los estudiantes, para los profesores y para los niños. Entonces, los esperamos en el Museo Amparo. Muchísimas gracias. Gracias, querida Silvia. Cristian, les mando un gran abrazo.